Bueno, la siguiente es una charla con el ingeniero agrónomo Esteban Montes del Plan Agropecuario, quien analiza los datos compartidos por DICOSE sobre el stock vacuno nacional. Salieron los datos del SNIG, de lo que es la declaración jurada de semovientes al 30 de junio. Interesante porque, bueno, hay un número importante de declaraciones que se están haciendo en forma digital y eso permite que los datos surjan más rápido. Recordemos que normalmente DICOSE presentaba los datos ya por marzo, definitivos, hacía algunas proyecciones antes, pero en definitiva en marzo era donde salían los datos definitivos. Hay una salvedad que yo, con respecto a los datos que vienen saliendo hoy, que generalmente, como son proyectados en base a todo lo que fueron las declaraciones juradas que se hicieron hasta ahora, las declaraciones digitales, bueno, hacen una proyección de los datos. Si nosotros miramos los años anteriores, generalmente sobre estos datos que hay publicados, hay una recorrección de esos datos y generalmente andan un 3% lo que se corrige con respecto a esta proyección que hay hoy. Lo comento porque hoy los datos que surgieron, si bien dan un aumento del stock con respecto al año pasado, ese aumento, a mi entender, me parece que es un poco inferior y para mí el aumento tendría que ser un poco mayor. Digo esto porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, cuando nosotros sumamos todo lo que es la extracción que se produjo a lo largo del ejercicio, en lo que tiene que ver con faena, exportación en pie y mortandad, cuando sumamos todo eso y le ponemos la cantidad de terneros que posiblemente hayan nacido durante el periodo, había un excedente de unas 400.000 reses, que era lo que en definitiva a mí me daba. Hoy por hoy, cuando miramos las diferencias que hay, o sea, el aumento que está previendo el SNIG, de acuerdo a los datos que publicó el SNIG, primero que hay una menor cantidad de terneros que se declararon, o sea que se estarían ingresando. Yo en las proyecciones que había hecho, la cantidad de terneros se arrimaba más a los 3 millones, el SNIG anda en el entorno de los 2.900.000. Para llegar a ese porcentaje o a esa cantidad, el porcentaje de destete definitivo tendría que ubicarse en el entorno del 68,5%. Eso significa que tendría que haber una diferencia con respecto al porcentaje de preñez de INIA 33, que es una referencia que yo tomo generalmente, se ubicaría en el entorno casi del 12%. La salvedad de eso justamente viene por el lado de que normalmente la diferencia esa es menor, si bien había años en que esa diferencia se arrimaba a ese guarismo de 12, inclusive un poquito más, en épocas de sequía. En estos últimos años se había disminuido esa diferencia y yo lo venía atribuyendo a que el trabajo de los productores para lograr mejorar la cantidad de terneros logrados al final del periodo, había hecho que esa diferencia se disminuyera. Entonces, me parece medio raro, si bien hubo una sequía bien importante durante la aparición pasada y el entore pasado, yo creo que quizás esa diferencia puede ser un poquito menor y esperaría que en los datos definitivos la cantidad de terneros aumentara y se ubicara más en el entorno de, capaz que no llegue a los 3 millones, pero sí 2.950.000. Estamos hablando de un número bien importante de terneros que ingresan al sistema y que en definitiva es lo que hace que aumente más el stock. Después, con respecto al resto de las categorías, hay una
una diferencia bien importante que lo está marcando el SNIC en cuanto a lo que son las vacas de invernada. El SNIC marca que hay un 30% más de vacas de invernada con respecto al año pasado. Y yo creo que ahí hay algo que hay que ver, en definitiva, cómo se resuelve al final del periodo. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas de esas vacas, son vacas falladas del año pasado. El entore pasado, como dijimos, fue un entore complicado, donde muy afectado por la sequía, sobre todo porque no se mejoró como en el otro, en el entore anterior a ese, al del año pasado, en donde llovió en enero y se preñaron vacas en el final del periodo. En este periodo, en este entore pasado, las lluvias no se dieron, entonces no hay preñeces tardías. La mayor parte de las preñeces que hay son tempranas, se están pariendo los ganados ahora, muy buen porcentaje. Entonces, muchas de esas vacas que se declararon como vaca de invernada son vacas falladas del entore pasado, y que muy probablemente del porcentaje amplio de esas vacas sean vacas nuevas. Entonces, que inclusive, como las condiciones durante el otoño, como decía, no se dieron como para preñar los ganados un poco más tarde, tampoco se dieron las condiciones como para entorar esos ganados en el invierno. Entonces, si no se hubiesen entorado, es muy probablemente de ello. Y lo otro que justamente creemos que es un factor que pueda colaborar a que esas vacas regresen al entore, son los valores. Nosotros tenemos hoy valores del ganado gordo que no son muy auspiciosos, y sí hay valores muy buenos para los terneros. Entonces creo que eso va a colaborar a que esas vacas retornen al rodeo. Mirándolo desde el absurdo, o sea, desde el otro punto de vista, si hubiesen habido condiciones de forraje muy buenas durante el invierno, esas vacas probablemente se hubiesen entorado en el invierno. Y si no, si los precios del ganado gordo hubiesen sido muy buenos, ahí sí quizá esas vacas se hubiesen destinado a engordar y no volverían al rodeo. Entonces yo creo que esas vacas muy probablemente, un porcentaje bastante importante de esas vacas van a volver al rodeo. Después en el resto de las categorías no hay muchos misterios. En general lo que sí se está viendo es que es un rodeo que continúa siendo con un porcentaje importante de vacas de cría, que lo estarían manteniendo, y que es un rodeo que continúa siendo joven, en el sentido de que las categorías de ganados de 1 a 2 años están siendo importantes, fruto de la cantidad de terneros que están habiendo en los años anteriores. Si bien ¿cuál sería el dato o cuál sería el factor que estaría faltando, a mi criterio, introducir dentro de lo que es la producción ganadera? Y es una mayor faena. Nosotros estamos hablando de que hoy a duras penas vamos a llegar en el año a 2.150.000 cabezas, y esos son valores muy bajos para justamente esa cantidad de terneros que están ingresando, del orden de los 2.800.000, 2.900.000, un poquito más. Entonces lo que estaría justamente faltando es aumentar la cantidad de animales faenados, porque si nosotros inclusive proyectamos esa faena al año que viene, o sea, suponiendo que la faena se repite del ejercicio que acaba de terminar, el 22-23, la trasladamos al 23-24, a pesar de que hay un nacimiento de 2 millones, o probablemente vaya a haber un nacimiento o ingreso de terneros del orden de los 2.500.000, el stock se mantendría constante. O sea que esa cantidad, lo que quiere decir es que esa cantidad de terneros sería la cantidad de terneros que estaría manteniendo estable el rodeo, y no 2.800.000, 2.900.000 como estaban ingresando los años anteriores. Y la exportación de ganado en pie, en la medida que la faena no se dé, y si los valores del mercado externo
así lo ameriten, o sea, sean valores nuevos, buenos, quiere decir que la exportación en pie se va a ver operativa y se van a exportar terneros en pie en la medida que la faena no recupere valores importantes. Un ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, en el año 21-22 se faenaron 2.700.000 reses y la exportación en pie no tenía competencia, o sea, no podía competir frente a esa realidad que se estaba dando con buenos valores de ganado gordo y buenos valores a nivel interno. Entonces, la exportación en pie no era un factor que pudiera estar operativo en toda su dimensión, o sea, había posibilidades de exportar en pie, pero no competía frente al mercado como se estaba dando en ese momento. Entonces, yo creo que ahora, en la medida que el negocio para engorde no sea bueno, la exportación en pie empieza a tomar su dimensión y su importancia frente a esa realidad del mercado. En instantes, entre otros temas, los resultados del remate de pantalla Uruguay.